¿Te has sentido alguna vez al borde del abismo, con el peso del mundo sobre tus hombros y sin saber hacia dónde ir? En esos momentos oscuros, hay una verdad poderosa que muchos olvidan. No estás solo. Hoy te invito a que hagamos juntos una oración, una conexión directa con el corazón de Dios, para encontrar su gracia que ilumina el camino y su fuerza que renueva el alma en los tiempos más difíciles. Quédate conmigo, porque este mensaje puede transformar tu vida. La importancia de la oración en tiempos de prueba. La oración es un regalo divino, una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para conectarnos con Él, especialmente en los momentos de dificultad. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra tendencia natural puede ser preocuparnos o buscar soluciones humanas. Sin embargo, la oración nos invita a hacer una pausa, mirar hacia lo alto y recordar que no estamos solos. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, Pablo nos anima diciendo: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos recuerda que la oración no solo nos ayuda a buscar soluciones, sino que también trae paz a nuestro corazón. Es en la oración donde depositamos nuestras cargas en Dios, confiando en que su gracia y fortaleza nos sostendrán. Reflexionemos. Cuando estamos en medio de una tormenta, ¿a quién acudimos primero? Dios siempre está listo para escucharnos, pero muchas veces lo dejamos como la última opción. ¿Qué diferente sería nuestra vida si hiciéramos de la oración nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso? Además, la oración no se trata de palabras perfectas, sino de un corazón sincero. Es un diálogo, no un monólogo. Es abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Él también hable a nuestras vidas. En medio de tus pruebas, te invito a que te detengas, ores y confíes en su poder. Quédate conmigo, porque en el próximo tema exploraremos ejemplos de personas en la Biblia que encontraron fuerza en Dios cuando más lo necesitaban. Sus historias pueden inspirarte a seguir adelante. Ejemplos bíblicos de personas que encontraron fuerza en Dios. La Biblia está llena de historias inspiradoras de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos imposibles, pero encontraron en Dios la fuerza para superarlos. Estas historias nos muestran que no importa cuán grande sea la prueba, Dios siempre es más grande. Uno de los ejemplos más poderosos es el de David frente a Goliat, 1 Samuel 17. A simple vista, David era solo un joven pastor, sin experiencia militar y armado únicamente con una honda y 5 piedras. Sin embargo, David no confiaba en su fuerza, sino en el poder de Dios. Él declaró con valentía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. David nos enseña que no importa cuán grande sea el gigante que enfrentemos, nuestra confianza en Dios puede derribar cualquier obstáculo. Otro ejemplo es Job, un hombre que lo perdió todo, su riqueza, su familia y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job se aferró a su fe y declaró: aunque él me mate, en él confiaré. Job capítulo 13, versículo 15. La historia de Job nos recuerda que, aunque no entendamos el propósito del dolor, Dios sigue siendo fiel y tiene un plan mayor. Finalmente, está el apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas. Fue encarcelado, azotado, apedreado y naufragó en varias ocasiones. A pesar de todo, Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pablo entendió que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de Cristo que vivía en él. Estas historias nos invitan a reflexionar: ¿en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza durante las pruebas? Así como David, Job y Pablo encontraron fuerza en Dios, nosotros también podemos hacerlo. Quédate conmigo porque en el siguiente tema hablaremos sobre cómo reconocer la gracia de Dios, incluso en medio del dolor. Una perspectiva que puede cambiar por completo cómo enfrentamos las adversidades. ¿Cómo reconocer la gracia de Dios en medio del dolor? El dolor es una experiencia que muchas veces nos hace cuestionar: ¿dónde está Dios en todo esto?
Sin embargo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, su gracia está presente. A menudo no la reconocemos porque esperamos grandes señales, pero su gracia se manifiesta en formas que a veces pasan desapercibidas. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta poderosa declaración nos recuerda que, en nuestra fragilidad, la gracia de Dios se hace evidente. No se trata de evitar el dolor, sino de encontrar en él la oportunidad de experimentar el poder transformador de Dios. La gracia en las pequeñas cosas. La gracia de Dios puede estar en un abrazo de un ser querido, en la fuerza para dar un paso más, o en un momento de paz en medio de la tormenta. Cuando dejamos de buscar respuestas inmediatas y empezamos a observar con ojos de fe, podemos reconocer su mano guiándonos incluso en los días más oscuros. El propósito detrás del dolor. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito». Esto no significa que el dolor sea bueno, pero sí que Dios puede usarlo para bien. Tal vez está desarrollando en ti paciencia, fe o carácter, como lo hizo con Job. El dolor como oportunidad para acercarnos a Dios. En los momentos más difíciles, solemos sentir nuestra necesidad de Dios con mayor intensidad. El dolor puede ser un recordatorio de que no podemos hacerlo todos solos y que necesitamos su gracia y fortaleza. Reflexiona. ¿Podrías estar pasando por una situación difícil que Dios está usando para acercarte más a Él? Su gracia siempre está presente, incluso cuando no la vemos. En el próximo tema, hablaremos de algo muy práctico: cómo encontrar fuerza espiritual para enfrentar no solo grandes crisis, sino también los desafíos del día a día. No te lo pierdas, porque puede marcar una diferencia en tu vida diaria. La fuerza espiritual frente a los problemas cotidianos. No solo las grandes crisis nos desafían. A menudo los problemas diarios, esos pequeños obstáculos constantes, pueden desgastar nuestra alma. Pero aquí está la buena noticia. La fuerza espiritual que Dios nos da no es solo para los momentos más oscuros, también está disponible para nuestra rutina diaria. En Isaías capítulo 40 versículos 29 y 31 encontramos una promesa poderosa. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El desgaste del día a día, las tareas diarias, las preocupaciones por el trabajo, la familia o los estudios y hasta los problemas pequeños que parecen insignificantes, pueden acumularse y dejarnos agotados física y emocionalmente. Pero Dios no solo se preocupa por los grandes problemas. Él también quiere darnos fuerza para esos momentos. ¿Cómo encontrar fuerza espiritual diariamente? Empieza el día con Dios. Dedica unos minutos cada mañana para orar y leer su palabra. Este tiempo te dará claridad y fortaleza para enfrentar el día. Como dice el Salmo 119, versículo 105, «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Entrega tus preocupaciones a Dios. A menudo intentamos cargar con todo nosotros mismos, pero 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos anima. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cada vez que sientas el peso del día, recuerda que puedes entregárselo a Dios. Recuerda que su fuerza es constante. La vida puede ser impredecible, pero Dios no cambia. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, leemos: «El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad». Reflexiona y actúa. ¿Qué pasaría si enfrentaras cada problema cotidiano con la confianza de que Dios está contigo en cada paso? Invítalo a tu día, a tus tareas más simples y a tus decisiones más pequeñas. Quédate conmigo, porque en el próximo tema veremos cómo hacer una oración poderosa en tiempos difíciles. Aprenderás pasos prácticos para acercarte más a Dios
en esos momentos de mayor necesidad. No te lo pierdas. Pasos prácticos para hacer una oración poderosa en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos momentos de angustia, la oración se convierte en nuestro refugio y en el canal directo para buscar la presencia de Dios. Pero muchas veces no sabemos cómo orar o sentimos que nuestras palabras no son suficientes. La verdad es que una oración poderosa no depende de su longitud o elocuencia, sino de la sinceridad del corazón que se dirige a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos dice: «Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará». Aquí tienes pasos prácticos para hacer una oración efectiva y llena de fe. 1. Busca un lugar tranquilo y aparte un momento. Encuentra un espacio donde puedas estar a solas con Dios, sin distracciones. Esto no significa que no puedas orar en cualquier lugar, pero un momento dedicado a la oración te ayudará a enfocarte completamente en Él. 2. Acércate con humildad y gratitud. Comienza tu oración reconociendo quién es Dios, su poder, su amor y su fidelidad. Agradece incluso en medio de tus pruebas. Como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, «Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Tercero, habla con sinceridad y fe. No necesitas palabras complicadas. Háblale a Dios como lo harías con un amigo cercano, pero con el respeto y reverencia que merece. Abre tu corazón y expresa tus preocupaciones, miedos y deseos. Recuerda la promesa de Jesús en Marcos capítulo 11, versículo 24. «Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán». Cuarta, pide su dirección y fortaleza. Enfoca tu oración no solo en pedir soluciones inmediatas, sino en buscar su voluntad y fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos anima: «Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Escucha en silencio y confía. La oración no es solo hablar, también es escuchar. Después de orar, guarda un momento en silencio para permitir que Dios hable a tu corazón. Confía en que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Ejemplo de oración poderosa: «Señor, aquí estoy, con todas mis cargas y mis temores. Reconozco que tú eres mi refugio y mi fortaleza. Gracias por escucharme y por amarme incluso en mis momentos de debilidad. Te entrego esta situación que me pesa, confiando en que harás lo mejor para mi vida. Dame la fuerza y la sabiduría para seguir adelante, y ayúdame a ver tu gracia incluso en este momento difícil. En el nombre de Jesús, amén». Quédate conmigo, porque en el próximo tema exploraremos testimonios de fe, historias reales de personas que experimentaron la fuerza de Dios en sus momentos más oscuros. Estas historias te inspirarán a confiar aún más en su poder. No te lo pierdas. Testimonios de fe, historias reales de fortaleza divina. Nada nos inspira más que escuchar cómo otras personas han experimentado la fidelidad y el poder de Dios en medio de sus pruebas. Los testimonios no solo nos motivan, sino que también nos recuerdan que el mismo Dios que actuó en sus vidas puede obrar en la nuestra. Historia 1. La madre que encontró paz en la tormenta. Ana, una madre que enfrentaba el diagnóstico de una enfermedad terminal de su hijo, compartió cómo el miedo y la desesperación la consumían. Pero un día, mientras oraba, encontró esta promesa en Salmos 46, versículo 1. «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia». Decidió entregar todo en manos de Dios, confiando en su plan. Aunque el proceso fue duro, Ana experimentó una paz sobrenatural que no podía explicarse. Su hijo finalmente fue sanado, pero ella afirma que lo más poderoso no fue el milagro físico, sino el cambio en su corazón al confiar plenamente en Dios. Historia 2. La fe de un hombre en medio de la ruina financiera. Carlos, un empresario, perdió todo durante una crisis económica. Se sintió derrotado y sin rumbo, pero encontró esperanza al leer Mateo capítulo 6, versículo 33.
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Decidió priorizar a Dios en su vida diaria. Poco a poco, encontró oportunidades inesperadas y reconstruyó su negocio, pero esta vez con un propósito mayor: glorificar a Dios a través de lo que hacía. Historia 3. La joven que superó la depresión. María luchó durante años con una profunda depresión que la llevó a pensar que no había esperanza para ella. En su momento más oscuro, una amiga la invitó a orar y le compartió Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A partir de ese día, comenzó a buscar a Dios en oración y a leer su palabra. Lentamente María encontró fuerzas para salir adelante y ahora comparte su historia para animar a otros. Reflexión sobre los testimonios. Estos relatos nos muestran que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Él escucha nuestras oraciones, actúa en su tiempo perfecto y transforma nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. Dios como refugio, encontrar paz en medio de la tormenta. Las tormentas de la vida son inevitables, ya sea una pérdida, un problema familiar, una enfermedad o un desafío inesperado. Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que las olas nos superan. Sin embargo, en medio de esas tormentas, Dios nos ofrece algo que el mundo no puede dar: su paz y su refugio. En Salmos 91, versículos 1 y 2, encontramos esta poderosa promesa: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Dios es nuestro refugio en medio del caos. Un refugio es un lugar donde encontramos seguridad y protección. Así es Dios para nosotros. Cuando corremos hacia Él en oración y confianza, encontramos un lugar seguro donde podemos descansar y renovar nuestras fuerzas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La paz que supera todo entendimiento. Jesús mismo nos hizo una promesa increíble en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no significa que la tormenta desaparezca de inmediato, sino que podemos enfrentarla con la certeza de que Dios está con nosotros y no permitirá que nos hundamos. Ejemplo bíblico. Jesús calma la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículos 35 y 41, Jesús y sus discípulos enfrentaron una tormenta en el mar. Mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía tranquilamente. Al despertarlo, Él se levantó y calmó la tormenta con estas palabras: silencio, cálmate. Marcos capítulo 4, versículo 39. Esta historia nos recuerda que, aunque las tormentas sean reales, la presencia de Jesús en nuestra vida tiene el poder de traer calma y paz. ¿Cómo encontrar a Dios como refugio? Ora y entrégale tus cargas. Dile a Dios lo que estás sintiendo y confiésale tus miedos. Como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Confía en su promesa. Recuerda que Dios no abandona a sus hijos. En Isaías capítulo 41, versículo 10, leemos: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Busca su presencia diariamente. A través de la oración, la lectura de la Biblia y el tiempo en su presencia, puedes experimentar su paz y protección de manera constante. Cuando las tormentas de la vida lleguen, recuerda que Dios no te ha dejado solo en la barca. Él está contigo, listo para ser tu refugio y tu fortaleza. Su paz está al alcance de tu fe. Ahora que hemos explorado todos estos temas, te animo a que pongas en práctica estas reflexiones. Dios tiene un plan para ti, incluso en medio de tus pruebas. Confía en Él y deja que sea tu refugio en todo momento, encontrando gracia y fortaleza en Dios en tiempos difíciles. A lo largo de este video,
Hemos recorrido juntos un camino de reflexión sobre cómo encontrar la gracia y la fuerza de Dios en los momentos más desafiantes de nuestra vida. Recordemos los puntos principales. La importancia de la oración en tiempos de prueba, como nuestro primer refugio para conectar con Dios y buscar su paz. Ejemplos bíblicos de fortaleza, donde hombres y mujeres como David, Job y Pablo nos enseñaron que confiar en Dios siempre trae victoria. Reconocer la gracia de Dios en medio del dolor, comprendiendo que incluso en las pruebas, su mano nunca nos abandona. La fuerza espiritual para los problemas cotidianos, aprendiendo a depender de Dios incluso en los pequeños desafíos diarios. ¿Cómo hacer una oración poderosa? Enfocándonos en un corazón sincero y en confiar en su perfecta voluntad. Testimonios de fe que nos inspiran y nos muestran que Dios sigue obrando milagros hoy. Dios como refugio en la tormenta, descubriendo su paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del caos. Dios está contigo en cada paso, en cada lágrima y en cada momento de incertidumbre. Él es tu fuerza, tu refugio y tu esperanza. No lo olvides. Si este contenido tocó tu corazón, te invito a seguir profundizando en estos temas. Mira los videos recomendados que están en el card en la parte superior derecha y encuentra más reflexiones que pueden transformar tu vida. Además, me encantaría conocer tu experiencia. ¿Cómo has sentido la fortaleza de Dios en tu vida? ¿Qué aprendiste de este video? Deja tu comentario aquí abajo. Tus palabras pueden inspirar y ayudar a otros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda que en Dios siempre hay gracia, fuerza y esperanza, sin importar lo difícil que parezca el camino. Nos vemos en el próximo video.